Te entra, ¿no? Hola, 1, 2, 3. Vale. ¿Ya está ahí? Muy bien. Les decía antes a algunos de vuestros compañeros que no os voy a decir nada nuevo, porque lo grave sería que os dijera algo que no supierais vosotros. Hacer balance de un año, hacer balance de lo que ha ocurrido a lo largo de este año. Sí voy a intentar destacar algunos de los hechos que han tenido o han ocurrido, y sobre todo el hilo conductor de todos ellos, ¿no? Si tuviera que resumirlo muy resumido, lo resumiría en tres cuestiones. La primera, empezamos el año siendo unos morosos, en el más exacto sentido de la palabra, y hemos acabado el año siendo unos buenos pagadores. Lo cual, hablando de una empresa, que al final lo que es también la Junta de Extremadura, no es un mal balance, ¿no? Empezamos siendo los más morosos de España y acabamos siendo uno de los mejores pagadores. En segundo lugar, ¿es Extremadura hoy más o menos injusta que hace un año? Hoy Extremadura es más justa que hace un año, porque tiene instrumentos que hace un año no tenía. Y eso es la ley de lucha contra la exclusión social y los 80 millones de euros que hay hoy y que no había hace unos años y que sirven para la renta básica, para el empleo social y para la pobreza energética. Por tanto, hoy tenemos instrumentos que se evalúan que tienen un valor de 80 millones de euros, que ayudan. La política son números convertidos en hechos concretos y de eso es de lo que se trata, ¿no? Y en tercer lugar, hoy Extremadura es más igualitaria que hace un año, porque hace 6 meses, el 1 de julio, entró en vigor una ley que habíamos aprobado meses antes, que obligaba a que todas las instituciones extremeñas cumplieran con el criterio de la paridad, la igualdad de género, ¿no? Por tanto, somos mejores pagadores, es una sociedad más justa y también una sociedad más igualitaria que hace un año, ¿no? En el tema de la morosidad, para que comparemos, hace un año por esta fecha estábamos en 138 días y ahora estamos en 21. El plazo de pago hace un año era 138 días y ahora son 21. Hay un hecho también importante que habla bien de esa gestión que muchas veces no trasciende, y es que la renegociación de la deuda que se ha llevado a cabo a lo largo de todo este año, de manera silenciosa, pero muy eficaz, ha permitido que podamos tener en el presupuesto 65 millones de euros más para políticas de empleo y para políticas sociales. O sea, la refinanciación de la deuda ha aportado a las arcas públicas 65 millones de euros nuevos, ¿no? Se ha producido la recuperación de la paga extraordinaria para los empleados públicos y también han recuperado ya todos los días de asuntos propios, ¿no?, que son 2 de los 3 compromisos que habíamos adquirido con ellos hace un año y medio, ¿no? Se ha aprobado un nuevo pliego en los concursos públicos con cláusulas sociales y medioambientales que ha permitido 2 cosas, a mi juicio importantes. Una de ellas, que la mayor parte de los concursos los han ganado empresas extremeñas. Basta analizar las adjudicaciones que se han producido a lo largo de este año para ver cómo la parte más importante del pastel de las adjudicaciones públicas se la han llevado empresas extremeñas. Hicimos desde el primer momento una batalla frontal contra lo que considerábamos una ley injusta, que era la LOMCE, y desde una posición de fortaleza hemos conseguido que eso haya cambiado.
estamos a mitad de camino, porque el camino final es lograr una nueva ley de educación que sea fruto de un gran acuerdo nacional y de un pacto por la educación. Hemos unificado todas las ayudas al deporte en un programa que se llama Somos Deporte y que además lo que pretende es hacer compatible el deporte de base con la ayuda a los deportistas de élite, que es un poco lo que quisimos reflejar en el día de ayer con el acto que tuvimos con los deportistas olímpicos y paraolímpicos. Ya he dicho el tema de la igualdad de género, nos queda todavía mucho camino por avanzar, lo vamos viendo cada día. Ahora entramos en la fase más complicada, porque hasta ahora lo podíamos arreglar con leyes y a partir de ahora hay que arreglarlo trabajando mucho en el conjunto de la sociedad para llevar a las organizaciones profesionales, a algunos colegios profesionales, a determinadas instituciones privadas, la paridad como una aspiración que tiene que ser del conjunto de la sociedad y no solo de quienes estamos al frente de las instituciones. De la renta básica hay una buena noticia y es que está al día. Por primera vez podemos decir que la renta básica ha dejado de ser un problema para ser una solución exclusivamente, que es lo que siempre quisimos que fuera. Dejó de ser un problema para ser una solución para muchísima gente, ¿no? De la misma manera que hemos hecho una modificación de las ayudas por la pobreza energética y en relación con lo que hicimos al final del año anterior, pues ha mejorado sustancialmente los procedimientos para poder ser de verdad útiles a las necesidades que tienen las personas, ¿no? Hay algo que sí quiero destacar por la importancia que tiene en un momento tan complejo desde el punto de vista social como este, ¿no? Que es el aumento en el número de trabajadores sociales. El incremento de 235 a 284 trabajadores sociales, esos 150 médicos nuevos de las enfermedades sociales, son ellos quienes las detectan y son ellos quienes indican en muchas ocasiones el tratamiento. Yo creo que era algo absolutamente imprescindible y que derivado de eso se está pudiendo llevar a cabo el resto de los programas que nacen en el servicio social de base, ¿no? Ayer fuisteis testigos de la firma de un documento que ha sido el final de un trabajo al que hemos venido asistiendo a lo largo de todo el año y que tiene un objetivo fundamental, que en Extremadura no se pueda desahuciar a la gente que no paga porque no puede. Y es un objetivo que podemos decir que está cumplido, pero que no es irreversible, que hay que negociar cada caso, que hay que ser consciente de las dificultades que ello conlleva, pero que es posible y se está demostrando que es posible cuando ha dejado de ser un titular el desahucio de la gente que no puede pagar, ¿no? Estamos viviendo unas Navidades con una altísima intensidad de demanda sanitaria. Los medios publicabais la demanda del pasado fin de semana, que ha sido enorme, tanto en los hospitales infantiles como en las urgencias hospitalarias, como en las urgencias de la atención continuada de los centros de salud. Ha habido un pico de demanda altísima. Sabéis que la gripe en sus picos más altos se ha adelantado varias semanas, suele ser entre la tercera y la quinta semana del año, es decir, entre la última semana de enero y la segunda semana de febrero, cuando habitualmente se alcanzan los picos, y este año la epidemia ha venido en el mes de diciembre, ¿no? Acompañado además de bajas temperaturas durante la noche. Eso significa que el sistema se pone a prueba. Pido desde aquí disculpas a todos aquellos que hayan tenido que esperar un poquito más de la cuenta en los hospitales públicos, pero los hospitales públicos están para atender primero lo urgente y segundo lo menos urgente. Y claro, están preparados para una demanda habitual. Cuando se produce un exceso de demanda en un momento dado, de una tarde concreta, de una noche concreta, puede que haya gente que tenga que esperar más de la cuenta. Desde aquí, mis más sinceras disculpas a todos aquellos que se puedan sentir en un momento dado afectados por ello, ¿no? Pero el sistema está trabajando a altísimo rendimiento. Os voy a dar solo dos datos. Se han operado 3.561 personas más que el año anterior. Cuando tú tienes el sistema a pleno rendimiento, meterle 3.561 operaciones más es un esfuerzo brutal. Y quiero agradecerlo. Y se lo quiero agradecer a los profesionales que lo están haciendo, aumentando el rendimiento de manera notable. Esto tiene nombre. Esto tiene nombre de médico o de médica, tiene nombre de enfermero o enfermera, de auxiliar, de celador, que baja al paciente. Tiene nombres. Y a esos nombres les quiero dar las gracias, ¿no? Os doy un dato. Pruebas diagnósticas, solo resonancias y TACs, se han hecho 7.000 más. Es que hay que hacer uno
a uno, hasta 7.000, para aumentar el rendimiento del sistema sanitario, ¿no? O se han aumentado los recursos del SEPAD para centros de día en un 21% o de un 8,5% para ayuda a domicilio. Y luego tenemos algo que no nos ha pasado desapercibidos a nadie, pero que tiene también su trascendencia y su importancia, y es que el trabajo de mucho tiempo de la Extremadura Field Commission pues, ha dado resultados. Y cuando se ha estado sembrando durante mucho tiempo, pues nos encontramos con que Extremadura se ha convertido en un gran plató de rodaje. Cáceres, Trujillo, Plasencia, Los Barruecos. Y esto ya no tiene camino de retorno. Es decir, es una apuesta que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo porque creo que nos va a tener o va a traer importantes retornos para nuestra comunidad. Dije como objetivo fundamental la recuperación de la concertación social, del diálogo social, y eso ha traído un plan de impulso económico a corto plazo, del que ayer pusimos la última piedra de este año, que es el Plan Renove de mobiliario, después de que haya funcionado extraordinariamente bien el Plan Renove de electrodomésticos, ¿no? La estrategia de desarrollo de la economía social o la estrategia de empleo. Este año se han gastado 180 millones de euros en la estrategia de empleo. El plan de prevención de riesgos laborales. Destaco, obviamente, lo que significa para Extremadura el pacto por el ferrocarril, el pacto social primero y político después por el ferrocarril. La recuperación de los seguros agrarios. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin seguros agrarios con los granizos del mes de julio en las Vegas Altas del Guadiana? Pues antes de que acabara el mes de septiembre los agricultores habían cobrado, incluso antes de la propia PAC. Antes de que se cobrara la política agraria comunitaria, los agricultores ya habían cobrado los seguros agrarios, fruto de una recuperación de una política que para nosotros es absolutamente básica. Hemos llevado a cabo, yo creo que con bastante celeridad, el nuevo convenio con los grupos de acción local para la inversión de 111 millones de euros en los 3 próximos años en Extremadura. Hemos aprobado el nuevo decreto de ordenación y el currículum de ESO y bachillerato. Hemos recuperado la filosofía para la educación en Extremadura, algo que a mi juicio era absolutamente básico. Lo he dicho en muchas ocasiones, podemos enseñarle a nuestros hijos lengua, matemática, física y química. Pero si no somos capaces de que aprendan a pensar y a tener un juicio crítico sobre la realidad en la que viven, mal vamos. Y eso yo creo que ha sido también una decisión tomada de forma absolutamente consciente, junto a esas pequeñas cosas que tienen que ver con la vida de las personas y que muchas veces no tienen importancia. ¿Es importante o no que se adelante la asignación de plazas de profesores de septiembre a julio? Pues para los profesores es importante, para sus vidas también. Y esas son aquellas cosas, decisiones que se toman a lo largo del año, que probablemente no vayan a ser nunca titular de nada, pero que tienen que ver con las pequeñas cosas de la vida de las personas, ¿no? Y algo a lo que le otorgo también una extraordinaria importancia, porque era un compromiso que asumí en el programa electoral, que era intentar buscar la concertación en la actividad pública de las distintas instituciones. Tengo que decir que a lo largo de este año las relaciones con las 2 diputaciones provinciales han sido ejemplar, han participado en los planes de empleo social, han participado en las actividades vinculadas con la cultura, lo van a hacer este año próximo también en las instalaciones deportivas, con un compromiso conjunto de todas las administraciones públicas en la región. Quiero valorar también positivamente las relaciones con la delegación del Gobierno en aquellos temas comunes que tienen que ver con la lucha contra los incendios, y llevamos 2 meses solo de un Gobierno, pero ya hemos tenido algún retorno de las reuniones que he podido mantener con los ministros. La próxima será en este mes de enero con el ministro de Energía y espero que vayan habiendo más retornos en el futuro, ¿no? En definitiva, yo creo que ha sido un año difícil, no voy a decir lo contrario, un año lleno de cartas de amor del Ministerio de Hacienda a la consejera de Hacienda nuestra, o no precisamente de amor, y ha sido un año complicado. Cuando una tarde del mes de marzo recibes una carta diciendo que te van a intervenir las cuentas,
cuando una tarde del mes de agosto recibes una carta diciendo que no te van a transferir los fondos, pues ha sido un año difícil. Así que cuando han salido los datos del mes de octubre del cumplimiento del déficit, ver que en relación con hace un año estamos un punto por debajo, ha sido un esfuerzo titánico, porque se ha hecho y se están cuadrando las cuentas sin descuadrar la vida de la gente. Yo he podido repasar en estos 20 o 25 asuntos que os he mencionado, que hemos ido haciendo muchas cosas, pero al mismo tiempo estábamos rebajando 180 millones de euros el déficit, al mismo tiempo que estábamos haciendo todo eso, ¿no? Es decir, demostrar que se puede ir ajustando la senda del déficit, del cumplimiento de las obligaciones que Extremadura tiene con el Reino de España y que el Reino de España tiene con Europa y con Bruselas, ¿no? Cifras casi nos he dado. Yo os doy 4 o 5 de golpe y para terminar, ¿no? Y someterme a las preguntas que queráis. Además, hay 7.000 parados menos, que tienen nombre y tienen apellido, que tienen padres y madres y que tienen hijos. Hay 6.747 afiliados más a la Seguridad Social. El dato del turismo lo destaco por encima de los demás. Ha crecido un 7,9, casi un 8% la facturación del turismo en este año pasado, un 2,10% las ventas del pequeño comercio, un 1,1% las exportaciones hasta septiembre, que es el último dato que tenemos, y un dato que también le doy importancia, que es la confianza empresarial en el cuarto trimestre, que ha subido un 1,8%, ¿no? Sobre todo sabiendo de dónde veníamos, es decir, de una situación tan complicada como aquella con la que tuvimos que asumir el inicio de esta legislatura, en la que os recuerdo que nos habíamos quedado sin esperanza para el tren, nos habíamos quedado sin aviones, nos habíamos quedado sin autobuses para el transporte escolar, y en un año y medio una parte importante de todo eso se ha arreglado, se han puesto las cosas como se tenían que poner y sobre todo trasladándole la importancia que tiene que para todo esto haya gente que en su sitio haga las cosas bien, ¿no? Esto no es mérito mío, nada de esto es mérito mío. Los problemas son problemas que yo asumo como propios, pero la satisfacción de la solución de muchos de ellos es mérito de mucha gente que está haciendo las cosas bien en muchos sitios, y yo quiero desde aquí un reconocimiento, ya digo, para los 50.000 empleados públicos de la Junta de Extremadura que hacen cada día posible que las cosas salgan bien. Y luego pues hay cosas que evidentemente pues no van como a mí me gustaría. Obviamente me gustaría que hubiera mucho más empleo y sobre todo me gustaría que el empleo fuera de más calidad, ¿no? La lucha contra la precariedad laboral tiene que ser una batalla frontal. No nos podemos acostumbrar y lamentablemente tengo la sensación que en algunos momentos nos estamos acostumbrando a que sea normal lo que está ocurriendo, que puede haber gente trabajando por salarios de miseria y prácticamente sin derechos, ¿no? Por eso yo creo que desde la posición que cada uno tengamos tenemos que intentar a toda costa trabajar para hacer posible el que se recuperen derechos perdidos y que se recuperen además todos aquellos que tienen que ver con la dignidad del trabajo, algo que me parece absolutamente esencial, ¿no? Y no puedo terminar sin un recuerdo para los trabajadores y las trabajadoras que han perdido su vida a lo largo de este año trabajando, porque esa es la parte evidente y probablemente cuantificablemente la más negativa de todas, el que todavía hay gente que muere por el hecho de estar trabajando, y eso es una paradoja que no debemos ni podemos asumir en ningún caso, ¿no? De la misma manera que mientras haya una sola mujer víctima de la violencia de género, y la sigue habiendo mucha gente que, aun no falleciendo, siguen sufriendo y padeciendo las agresiones continuas, y estas son las partes negativas de una sociedad que tiene elementos positivos que destacar, pero también elementos negativos, sin los cuales los positivos no valen. Venir aquí a contar solo lo mucho que de bueno puede haber es engañarnos, hacernos trampas en el solitario, ¿no? Hay también realidades que no me gustan y que también te hacen cada día intentar luchar por cambiarlas, ¿no? Y por otra parte a vosotros, pues agradeceros el seguimiento que a lo largo de todo el año habéis hecho a las actividades de la Junta y pediros también disculpas por aquellos momentos, aquellos casos en los que os hayamos hecho esperar más de la cuenta o hayamos tardado en atenderos más de lo que hubiéramos debido. Estoy a vuestra disposición. Hola, buenos días. Al hilo de la cifra que nos ha adelantado respecto a las ventas del pequeño comercio, que ha citado que ha subido un 10,10%, precisamente la Confederación Extremeña de Comerciantes lo que pide es la intervención de la Junta de Extremadura para que llegue una mayor liquidez, que intervenga o por lo menos que intermedie con los bancos para que eso se pueda solucionar. Desde luego parece que hay un problema. ¿Qué otras vías se pueden estudiar para mejorar esta situación? No, yo voy a tomar cumplida nota de este requerimiento y hablaremos con las entidades
financieras. Ya tenemos un contacto con ellos bastante ágil en muchos temas. Me consta que en este momento ya no es un problema de falta de recursos, es decir, las entidades financieras tienen dinero para prestar. Es un asunto que ahora tiene más que ver con las garantías, ¿no? Y por esa razón yo además creo que de lo que están hablando es fundamentalmente del dinero para circulante, que era lo que antes les llegaba con mucha facilidad y ahora llega con mucha más dificultad, ¿no? Pero sí, estamos dispuestos a hacer un esfuerzo y a hablar con las entidades financieras para ayudarles en ese objetivo, ¿no? Más cosas. Cuando quiera. Pues nada, ya que ha hecho usted este balance sobre el año de trabajo en la Junta de Extremadura, creo que también podría ser un buen momento para hacer un balance del complicado año, por así llamarlo, de su partido y sobre todo el importante papel que usted ha jugado también. Si quiere le introduzco un poco. Fue usted el primer varón nacional en alzar la voz contra Pedro Sánchez. También ha sido, en ese momento usted llegó a decir que Susana Díaz tendría la capacidad suficiente para liderar el partido y creo que ahora la cosa puede que haya vuelto a cambiar. No sé usted cómo podría valorarlo, todo esto que ha pasado y a dónde hemos llegado o a dónde vamos a llegar. Yo estuve y estaré siempre en el mismo sitio. Luego unos interpretan una cosa o interpretan otra. Yo he estado siempre con mi cabeza bastante bien ordenada, poniendo lo primero a España, lo segundo al PSOE y lo tercero a sus militantes, ¿no? Y en ese orden en el que me muevo y me voy a seguir moviendo toda mi vida, ¿no? El PSOE no ha tenido un problema este año, lo ha tenido el país, y un problema serio. Y es que tuvimos unas elecciones de las que no salió un gobierno, volvió a haber otras elecciones de las que seguía sin salir gobierno, y yo tenía un principio que he defendido siempre y, por tanto, lo dije desde el minuto uno. En política o se gobierna o se deja gobernar, pero no soy partidario de que el futuro de un pueblo se someta a bloqueo de ningún tipo. Lo dije y lo voy a seguir diciendo siempre y lo voy a defender siempre. Habrá veces que te entiendan, veces que te entiendan menos, ¿no? Yo no me manifesté nunca contra el secretario general del partido, yo me manifesté a favor de la posición que teníamos que adoptar en el caso de que no fuéramos capaces de formar gobierno, y una vez que se demostró que no éramos capaces, entendía que no podíamos someter a este país a la tortura de no tener gobierno, ¿no? Y por eso lo hice y por eso lo voy a seguir haciendo. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues también hemos pedido desde Extremadura, en el último comité regional, que se celebre en este primer semestre del año el Congreso y que seamos capaces de, además de entrar en un discurso, en un debate nominalista, de saber qué PSOE queremos para el futuro, que yo creo que es lo más importante que tenemos entre manos, ¿no? Y además que es obvio que es algo que estamos discutiendo sobre el modelo de partido, sobre el modelo de sociedad y sobre el modelo territorial. Y estas tres cosas, a mi juicio, son muy importantes. ¿Con quién está uno en un momento dado o no? Con que compartas el modelo de partido, el modelo de sociedad y el modelo territorial. Esa es la clave. Y entonces, aquí no vale hacernos cábala. Yo no pongo jamás ni doy ningún cheque en blanco. Con aquellas personas con las que comparta un modelo de partido, un modelo de socialdemocracia y un modelo para España, estaré. Intentaré además que nuestra federación pueda hacer ese debate y luego, cuando llegue el momento del Congreso, que seamos capaces de apoyarlo, que entendamos que no es mejor para nosotros como personas, sino que es mejor para nosotros como ciudadanos y ciudadanas de un país que queremos que sea más libre y más justo, y se llama, por cierto, España, ¿no? Y en ese contexto, pues, es donde cada uno se mueve. A mí que no me coloquen en pandillas, ni en grupos, ni en nada, porque no pertenezco a ninguna. Yo apoyo y apoyaré siempre, y nuestra federación le pediré que así sea a quienes tengan un proyecto de país y tengan un proyecto de igualdad parecido al que nosotros queremos, y ahí está la clave. Con todo el respeto, de verdad, que sabéis que os tengo profesionalmente, la respuesta es paso. Paso. Paso, no, yo no estoy en estas cosas, yo tengo muchos problemas, tengo muchas cosas que hacer. Puedo estar todos los días contestando paso. O sea, yo voy a intentar que en el Comité Federal próximo defender allí la necesidad de que este partido siga siendo un partido de una gran mayoría social en España. El futuro nos ha colocado en una posición interesantísima, que habiendo tenido unos malos resultados electorales, de nosotros ha dependido que haya gobierno y de nosotros depende que haya oposición. Aprovechemos eso
para intentar llegar a acuerdos que permitan cambiar de verdad las cosas, la vida de las personas, y seamos capaces también desde la oposición de forzar situaciones que evidentemente no nos gustan de lo que el Partido Popular representa y de lo que el Gobierno representa. Pero en ese contexto hay mucho campo para poder hacer muchas cosas y estoy convencido que las vamos a hacer y a demostrar que como hemos entrado en un tiempo político nuevo, no se puede estar en un tiempo político nuevo mirando solo por el retrovisor. Hay que mirar hacia adelante. Y la sociedad ha cambiado y con nosotros tienen que cambiar las formas, los modos, los talantes y la capacidad que tenemos de entendimiento. Y esa es mi manera de entender la política, que no la entienda de otra manera y crea que tenemos que estar a martillazos todos los días con todo el mundo. Pues no, yo creo que tenemos que aspirar a ser un gran partido de mayoría y para eso hay que ser muy parecido a como es la mayor parte de la ciudadanía. Sí, yo quería preguntarle por el hecho de que, no sé si le interesará o le apetecerá valorarlo, el hecho de que Pedro Sánchez no haya dado un paso adelante a pesar de que sus afines se hayan reunido y le hayan animado a hacerlo. No tengo opinión, cada uno que haga lo que quiera y que se reúna con quien quiera. Y yo la reunión que ha habido aquí la semana pasada sentí que no hubiera sido en la sede del partido. Hubiera estado encantado en permitir que hubiera sido en la sede del partido, no me la pidieron. Pero si me lo hubieran pedido, se lo hubiera cedido, porque son mis compañeros y mis compañeras. Y es su casa, no la mía. Entonces, es la de todos, ¿no? Yo, que este proceso cada uno lo oriente como crea. Somos un partido de izquierda y como tal un partido con un profundo debate interno. Que alguien dice, es que somos incapaces de estarnos callados. Es que si estuviéramos callados no seríamos nosotros. Seríamos una orden religiosa que tiene obediencia divina, pero nosotros no somos una orden religiosa, nosotros somos un partido político y de izquierda, y por tanto que acostumbrados a que sus cosas las discute y las debate. Es verdad que lo hacemos en el escaparate público en ocasiones, pero ¿cómo no hacerlo en un mundo en el que todo se conoce y todo se sabe, ¿no? A mí eso no me parece mal. Y con respecto a las elecciones al campo, ¿qué llamamiento le haría a las organizaciones agrarias de cara a este proceso? Hombre, que podamos... Es verdad que todo lo que ha ocurrido en las semanas recientes evidentemente afecta, como no va a afectar, pero intentar que sean unas elecciones en las que participe el mayor número de gente posible, el mayor número de agricultores y ganaderos posible y que sean unas elecciones que por esa representatividad, por esa participación, pues pueda salir una fiel reflejo de lo que es hoy el mundo del campo extremeño, ¿no? Y desde el Gobierno absoluto respeto por el proceso. Otra cosa es que desde el partido político del que yo soy secretario general, evidentemente tendremos nuestro apoyo y nuestra posición, ¿no? Pero desde el Gobierno y como Gobierno absolutamente respeto por el transcurrir de las elecciones, ya están convocadas y empezará en febrero la campaña electoral y se celebrarán en marzo. Presidente, muy buenas. Dos cosas. Una, ¿cuáles son los retos a corto plazo para el 2017? Uno de ellos, me imagino, será, no sé cómo estarán las conversaciones con la compañía que llevan los vuelos desde Talavera la Real. Cumplen, creo que el 18 de febrero. A día de hoy, ¿cómo está? Bueno, y esos retos para el 2017. Sí. Hombre, retos son muchos y hay muchos. Uno fundamental y que tiene que ver con el empleo y con la calidad del empleo, eso es obvio, ¿no? Pero Extremadura tiene por delante un reto crucial que son las comunicaciones. Las comunicaciones son el secreto del futuro y en una sociedad donde la industria fundamental va a ser la industria turística, pues tiene una importancia aún mayor todo lo que tenga que ver con las comunicaciones. Ahora nos reuniremos con ellos, valoraremos el año, veremos a ver si hay posibilidad de mejorar determinadas cuestiones y globalmente la respuesta que ha dado la ciudadanía es positiva. Se han incrementado de manera muy notable el número de viajeros respecto a lo que había ocurrido en los 2 años anteriores, anterior a la suspensión de los vuelos, y yo creo que globalmente es un buen recurso. Que hay cosas que mejorar en temas horarios, vamos a intentarlo, vamos a ver si es posible encontrar algunos slots mejores para poder mejorar lo que tenemos y para eso abriremos con ellos las conversaciones oportunas como además procede, ¿no? Sí, presidente, buenos días. Me gustaría preguntarle acerca de las relaciones que hay con la oposición aquí en Extremadura, sobre todo porque en la tercera semana de enero previsiblemente se podrían aprobar los presupuestos, no sé, sobre todo las relaciones con Podemos y también con PP a raíz de esos rumores que hubieron sobre una posible moción de censura en Badajoz que un poco enturbiaron las relaciones. No, yo creo que puede haber
todos los rumores que se quiera, se sabe perfectamente lo que se quiere y sabemos lo que queremos. Y lo que queremos hay que ser respetuosos con lo que los ciudadanos han dicho, pero también es verdad que el escenario que se produjo aquí en Extremadura no permite una alternativa a un gobierno del PSOE y, por tanto, nos tenemos que entender. Y yo he hecho desde el minuto 1, desde el minuto 1 no, por eso me equivoqué, desde el minuto 90, es decir, 3 meses después me di cuenta que o hablábamos todos, o ni iba a haber presupuesto, ni iba a haber legislatura, ni iba a haber nada. Y por eso yo estoy dispuesto siempre a hablar con todo el mundo. Lo sabe el Partido Popular, al que agradezco las conversaciones que se han tenido a lo largo de este año. Lo sabe Podemos, a los que agradezco las conversaciones que hemos tenido y las leyes que hemos sacado juntos hacia adelante. Y yo creo que esa tiene que ser la tesitura. El que en un momento dado haya encuentros o desencuentros con uno o con otro no nos puede hacer pensar que el encuentro o el desencuentro tiene que ser definitivo. Hay que seguir hablando. Y Ciudadanos igual, a tener una actitud constructiva, crítica, pero constructiva que yo agradezco. Y ese es el escenario. Es decir, no se puede, cuando se ha acabado el bipartidismo, comportarse como si siguiera existiendo el bipartidismo, como si esto fuera cosa de blanco o negro. No es posible. Una de las características que tiene esta nueva realidad es que se acabó el blanco y el negro como únicos colores, que habrá que encontrar presupuestos, leyes, planes, disposiciones que sean grises. Habrá que buscar los tonos grises, que no sean ni de mi color ni de tu color, porque eso es lo que los ciudadanos nos han dicho. ¿Cómo es de intenso el gris? Pues de eso es de lo que hay que hablar. Y es a lo que nos estamos dedicando y lo que yo creo que es imprescindible que hagamos. Sí, buenos días. Quería saber si ya existe fecha concreta para la visita del ministro de Fomento para tratar ese tema del pacto ferroviario. Le hemos dado, yo le he escrito la semana pasada, en concreto me parece que el día de Nochebuena, la firmé el día de Nochebuena. Le hemos dado una serie de fechas, el mes de enero y los primeros 15 días de febrero, y estamos a la espera de que nos lo comunique. Tenía ya concedida la fecha del ministro de Energía, el 23, pero hoy está haciendo mi gabinete las gestiones porque es el debate de presupuesto, el 23 y el 24, para buscar otra fecha, pero en cualquier caso seguro que el ministro va a venir y podremos finalmente aclarar tanto los tiempos de la inversión como los tiempos de desplazamiento para que no haya ninguna duda y se sea transparente, ¿no? Yo algo que le dije en la reunión que tuvimos y que puedo decir que compartimos es que los tiempos de las falsas verdades se han acabado. Aquí ya nadie se cree nada y, por tanto, buenas ganas de decir algo que no se vaya a poder cumplir. Porque diciéndolo y no nos van a creer o no lo vamos a creer hasta que no lo veamos. Yo, de verdad, te lo digo, yo hasta que no toque el asiento del vagón ya no me lo creo. Tengo que tocarlo. El día que lo toque diré, coño, es una realidad. Perdón por la palabra. ¿Algo más? Pues muy bien. Si no os veo, feliz año.